Entonces, por ejemplo, las relaciones de causa y efecto son algo que son muy básicos de entender. Uno, por ejemplo, puede relacionar eso en el mundo real con una simple acción como chocarse contra algo y asociar lo que es el choque con lo que es el dolor, ¿no? Una causa y un efecto. Básicamente, ese es el principio más básico de lo que es un diseño experimental. Un experimento consta en generar un estímulo para obtener una respuesta. Ahora, las relaciones de causa y efecto son algo que nosotros podemos ver en casi todos los ámbitos de la ciencia y cualquier cosa en realidad. Puede ser desde el crecimiento de las plantas, reacciones químicas, como ven en la imagen de los fueguitos, puede ser un reactor, un proceso químico. Todo esto está asociado a lo que son estas mismas causas de efecto, causa y efecto, ¿no? Ah, no, no. Ahora, ¿para qué nos sirve el diseño? ¿Sí? Respondiendo a la pregunta anterior y a esta en conjunto, el diseño experimental es un conjunto de técnicas que nos sirve para realizar experimentos de la manera más eficiente, ¿no? Aguardándonos o evitándonos gastar en reactivos, consumibles y obteniendo la mayor cantidad de respuestas con la mayor significancia posible. Entonces, ¿para qué nos sirve? Como dice en esta diapositiva, nos sirve para planificar y conducir o llevar a cabo los experimentos. Posteriormente, dentro de lo que es el diseño experimental, tenemos análisis de datos. ¿Sí? O sea, hay muchas técnicas para analizar una serie de datos que nosotros podemos usar dependiendo del caso que estemos estudiando. Y por último, formulación de conclusiones, que también mediante indicadores estadísticos nosotros podemos llegar a saber cuáles son algunas razones, causas o digamos, alguna hipótesis que nosotros tengamos sobre algún experimento o algún fenómeno, nosotros podemos llegar a determinarlas mediante lo que son las técnicas de diseño experimental. Bueno, ahora, para esquematizar un poco lo que es digamos, un proceso, el diseño experimental utiliza este diagrama de bloques, generalmente lo van a ver en libros. Este es un esquema de un proceso o un sistema donde el diseño experimental básicamente asume que el proceso es una caja negra, es algo que no sabemos qué sucede, o bueno, en realidad no es que no sepamos, sino es que no nos interesa, ¿ya? Solo nos limitamos a saber lo que es las entradas y las salidas. Eso es lo que realmente nos interesa en el diseño experimental. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que les comentaba. Esta es una causa, las entradas, y las salidas son un efecto, ¿no? Entonces, ahora, definiendo un poco lo que es un proceso, lo que vamos a considerar un proceso, es un sistema, es una combinación de metodologías, de máquinas, de métodos, de operaciones, todo lo que nosotros vayamos a hacer para obtener una respuesta, eso es el proceso. Pero como les digo, no nos interesa eso, nos interesa solo controlar lo que entra y lo que sale. Entonces, el proceso se sobreentiende que transforma lo que es una entrada en una salida. Por ejemplo, en un caso muy simple, uno que quiere hacer pan, mete los ingredientes y sale pan. No nos interesa la temperatura del horno, no nos interesa el amasado. Solo queremos saber, en este caso, qué entra y qué sale, ¿ya? No nos interesan pormenores técnicos del horno y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo de esa óptica. Ahora, yéndonos a lo que es algo que concierne más a la ingeniería química. Y entonces, ¿qué sucede en el proceso, no? Eh, Eso es algo que no se estudia con el diseño experimental, eso es algo que tienen que tener en claro. Todo lo que se obtiene mediante el diseño experimental es netamente empírico. ¿Y qué significa empírico? Que es dado mediante lo que es la práctica, ¿no? Experimentación. Yo no puedo obtener modelos, digamos, los modelos matemáticos que llega a obtener mediante el diseño experimental no necesariamente significan una metodología fenomenológica del proceso, no me explican la fenomenología del proceso. Si yo quiero llegar a entender lo que es la parte de la cinética, reacciones, transferencias de calor y cosas que sí son importantes, no me lo va a dar el diseño experimental. Pero lo que sucede dentro del proceso ya es parte de lo que son nuestras conclusiones que podamos tener con criterio de ingeniería, ¿no? Ahora, para estudiar este tipo de procesos existe lo que se denomina factores, ¿ya?
Estos factores son en realidad las variables que nosotros tenemos en lo que es un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, los factores son en realidad esas variables que nosotros podemos considerar, digamos, de un proceso de hacer pan. En este caso ya me interesa, por ejemplo, cuánta harina le pongo, cuánta levadura le pongo. No necesariamente los factores son cuantificables, no necesariamente tienen que ser numéricos, pueden ser de manera, digamos, como un carácter, por decir el tipo de harina 1 y el tipo de harina 2. Yo no puedo identificar numéricamente la diferencia entre ambos, pero digamos, esto se llama de manera de carácter, sé que son diferentes, ¿no? Entonces, estos factores son las cosas que yo puedo cambiar en mis entradas para afectar a la salida, ¿no? La salida tiene el nombre de lo que son respuestas, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando hablamos de diseño experimental, comúnmente van a entender la notación o lo que es la terminología de entrada, en realidad en vez de entrada, factor, y lo que es su respuesta, ¿ya? Entonces, pueden ser cualquiera, como les estaba comentando, hay muchos tipos de factores que son numéricos, cualitativos, que nosotros podemos ir estudiando durante lo que es nuestro diseño experimental. Ahora, hay otro tipo de factores, o sea, dentro de la clasificación misma de los factores están los factores controlables, ¿ya? Los factores controlables son los factores o las variables en las que yo tengo directa influencia. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo estoy hablando de hornear pan, yo puedo decidir la temperatura a la que está el horno, ¿no? Yo controlo eso. Puedo ponerle una temperatura más alta si quiero, una más baja si quiero. Puede ser otra variable, por ejemplo, la cantidad de harina. Yo le puedo poner más harina porque quiero saber qué pasa. Esos son los factores que yo controlo. Puedo tener una influencia directa. Y existe otro tipo de factores que son los factores eh, no controlables, ¿no? Estos factores que no controlo provienen de lo que es el ambiente, son cosas que yo no puedo manejar. Por ejemplo, no puedo por ejemplo, el experimento que haga hoy y el que haga mañana no van a ser iguales, precisamente porque no son las mismas condiciones de temperatura, humedad, ni siquiera el día y la hora es igual, ¿no? Son factores que no puedo cambiar, yo no puedo retroceder el tiempo para hacer mi experimento igualito que ayer, ¿no? No se puede. Entonces, existe siempre este tipo de factores, o sea, no hay ningún tipo de experimento que esté exento de tener este tipo de factores incontrolables. Una cosa que sí o sí tenemos que intentar cuando hacemos la planificación del experimento es reducir la influencia que tienen estos factores no controlables en nuestro experimento. Ahora, vamos a ver un poquito más en detalle lo que es esto de los tipos de factores. Por ejemplo, eh, vamos a analizar un caso de estudio simple. Es el caso de digamos, lo que uno sale a su trabajo o a estudiar, ¿ya? Mi entrada en este caso es salir de casa, ¿no? Lo que yo hago o la entrada es salir de casa. Ahí empieza mi proceso. Hay varios factores que yo puedo considerar, ¿no? Los que puedo controlar es, por ejemplo, elegir entre irme en auto, puedo elegir ir en bici, ir caminando, ir en trufi, ir en taxi, puedo controlar la hora a la que salgo, puedo salir a 7:30, puedo salir a 8:30, a las 9, y puedo controlar la ruta por la que voy, ¿no? Esos son factores netamente controlables porque yo directamente tengo influencia en esto. Pero ¿qué pasa con los factores no controlables? Yo no puedo controlar qué clima va a ser, ¿no? Yo no puedo controlar si, por ejemplo, justo hay un desfile, ¿no? ¿Qué pasa si hay un bloqueo? ¿No? Tampoco puedo controlar este otro tipo de factores que es, por ejemplo, ¿qué pasa si ha habido un accidente? ¿No? Yo no puedo controlarlo, pero tienen que tener en cuenta que estos los puedo considerar, pero lo del accidente yo no lo puedo saber, ¿no? Un accidente que ha pasado y no puedo saber. Entonces, esos son los factores que podemos considerar en esta operación. ¿Y cuál sería mi respuesta? Sería a la hora a la que llego, o cuánto tiempo me toma en realidad llegar al trabajo, ¿no? A la universidad. Cuánto tiempo voy a demorar. Entonces, cuando uno hace un diseño experimental, lo que busca es o maximizar o minimizar algunas respuestas. En este caso, a mí me conviene que sea menos, ¿no? Minimizarlo, gastar menos tiempo en llegar a mi trabajo. Entonces, vamos a ver un poquito más.
Aquí está un poquito de los factores controlables e incontrolables. Como les decía, los de arriba son los controlables y los incontrolables son los que no les puedo hacer nada. Pero dentro de los factores incontrolables también hay una clasificación, ¿ya? Y es precisamente lo que yo les decía. Eh, los factores que son, que no controlo, pero puedo medir, o sea, puedo decir, no sé, 100% de humedad es lluvia, por ejemplo, lo puedo medir. Entonces, con eso tienen el nombre de covariables, ¿ya? Es una covariable. No lo puedo cambiar, pero sí lo puedo medir, ¿ya? Y el otro tipo de factores que no puedo medir, que son incontrolables, son los que no se pueden medir, son estos, ¿no? Donde del accidente, por ejemplo, de la reparación. Ahora, quiero que entiendan algo bien clave de esto, ¿ya? Con las covariables yo puedo trabajar, ¿ya? O sea, son factores que me generan problemas porque no los controlo, pero, por ejemplo, yo quiero hacer un experimento de siembra de papa, ¿no? Quiero ver cómo crece la papa de, no sé, en una semana determinada. Yo como sé que puedo medir las condiciones, digamos, de temperatura, puedo, más o menos la humedad, puedo determinar de cuándo he hecho el experimento, puedo buscar otro día en el que más o menos sea parecido, entonces reduzco ese efecto porque yo puedo cuantificar, ¿no? Puedo decir, este día, esta semana va a ser parecido el clima, entonces, bueno, me estoy quitando un efecto de una covariable, ¿no? Puedo decidir sobre eso. Pero de los factores molestos, que son estos, en realidad se llaman nuisance, bueno, no había otra traducción mejor. Entonces, estos factores de nuisance no los puedo medir y eso me genera más problemas. ¿Por qué? Porque son cosas totalmente aleatorias, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede haber un accidente y me va a retrasar media hora al llegar a mi trabajo, ¿no? Entonces, eso yo no lo puedo controlar y no puedo decidir cuándo va a haber o no un accidente, ¿no? A menos que yo lo cause, pero eso es otra cosa. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Cuando nosotros tengamos un experimento, tenemos que determinar o tener bien en claro cuáles factores yo puedo controlar, cuáles factores son covariables, o sea, que puedo yo más o menos disminuir su efecto mediante lo que es la búsqueda de una condición similar y qué factores son los que no puedo controlar y son totalmente dañinos para mi experimento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son los más peligrosos, los últimos, ¿no? Estos son los que tengo que evitar a toda costa, incurrir en uno de esos, ¿ya? Ahora, continuando, oh, ahí está. Como les decía, nosotros cuando hacemos este tipo de estudios, intentamos siempre obtener algún beneficio de esto, ¿no? Ya sea maximizar rendimientos, maximizar productos, maximizar calidades, o minimizar lo que serían efectos adversos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es evidente que quiero minimizar el tiempo que me toma llegar a mi casa, a mi trabajo, ¿no? Quiero hacer ese efecto. Ahora, en esta parte, lo importante del diseño es, como estaba diciéndoles, minimizar el efecto de los factores no controlados, ¿ya? Eso, como les había dicho, es más fácil hacerlo con las covariables, ¿no? Con los otros no se puede, pero se puede prevenir, ¿no? Más que todo prevención para los factores no controlables que son de Newton. Ahora, eh, ¿cuál es el objetivo de hacer un experimento? ¿Sí? Nosotros queremos determinar tres cosas. Queremos saber cuáles son las variables que más influyen en mi respuesta o en el proceso, en todo caso, en qué punto se deben establecer estas variables para minimizar o maximizar la respuesta, ¿ya? Esto es básicamente de lo más importante o de lo que prácticamente el fin que tiene usar un diseño experimental, ¿no? Me sirve también para lo que es establecer en qué punto están las variables para minimizar el efecto de las variables no controladas, lo que les decía, ¿no? Eliminar el efecto de las variables de ruido, de las variables de nuisance, de las variables covariables, ¿no? Eso yo quiero minimizar, primero, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un diseño experimental voy a obtener estas tres cosas, sí o sí. No es que puedo elegir cuál obtenerlas, voy a obtener las tres al mismo tiempo. Ahora, ¿para qué me sirve cada una, no? Y esto es lo importante para sus proyectos de grado o para sus investigaciones independientes o sus trabajos. Me interesa esto, ¿por qué? Porque cuando yo sé cuáles variables, por ejemplo, son las más influyentes en un proceso, tengo la capacidad
de modificar lo que es mi respuesta a gusto, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ya sé que cambiando la temperatura voy a obtener un pan más suavito. Entonces, ya, listo, eso ya sé. ¿Puedo seguir experimentando para llegar a un punto óptimo? Se puede, pero por lo menos ya sé que el que más influye es la temperatura. Y entonces ya no juego con las otras variables, ¿no? En el caso del segundo, que es cuando se establecen las variables para maximizar o minimizar la respuesta, este es un tipo de resultado que se reporta en un proyecto de grado o en una investigación, que básicamente nos dice que a determinada combinación, digamos, de, no sé, harina, temperatura y tiempo de amasado, voy a obtener el pan perfecto. Eso es algo que yo puedo reportar, ¿ya? Pero lo he obtenido mediante pura experimentación, ¿sí? Pero esto ya es algo que se reporta netamente numérico, es algo que viene por consecuencia de esto mismo, de lo que es las variables influyentes. Y bueno, también tiene otros pormenores que son modelos matemáticos empíricos. Y lo último es algo que también me sirve mucho saber que cómo puedo minimizar el efecto que tiene este ruido experimental, ¿no? El nuisance y los covariables. ¿Por qué? Porque eso a fin práctico me sirve para evitar errores, por ejemplo, en una planta me sirve para evitar errores de producción, ¿no? Si yo tengo controladas esas variables, yo puedo minimizar su efecto de la manera más efectiva. Entonces, mis resultados de producto final, digamos, en una planta de pan, van a ser bastante homogéneos. Voy a evitar o voy a reducir la cantidad de desperdicios que tengo, ¿no? En el caso de sus proyectos, pues puede tener otro fin práctico, ¿no? Depende del objetivo de sus proyectos de grado. Ahora, sé que han escuchado que he estado hablando del ruido, ¿ya? ¿Ya? Y ustedes van a decir, ¿qué es ruido? ¿Ya? Ahora, el ruido experimental. ¿Ya? El ruido experimental engloba lo que son esas covariables y lo que es el nuisance, las variables de molestas, ¿no? Ahora, este ruido experimental, como pueden ver, es algo que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, yo puedo cambiar estas cositas, que es regarle más a una plantita, pero no puedo cambiar lo más importante, digamos que esto estuviera en el suelo. No puedo cambiar el suelo, no puedo cambiar el clima o el sol, no puedo cambiar las condiciones de viento, no puedo cambiar las condiciones, tal vez las plagas, sí puedo, pero no puedo controlar varias cosas, ¿no? Y eso al final, ¿qué me da? Eh, si tengo dos muestras, que es lo que generalmente o mínimamente se hace para el diseño experimental, que es para comparar dos tipos el experimento más básico es comparativo, ¿no? Hago algo con un tratamiento y hago otra cosa sin el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, supongamos que le pongo chispas de chocolate a un pan, ¿ya? Entonces quiero saber cuál me gusta más. Uno hago con chispas y el otro hago normal, ¿no? Pero hay muchas variables, por ahí el chocolate se incendia, ¿no? Eso yo no lo puedo controlar, ¿no? O sea, hay cosas así. Entonces, lo importante es que el ruido experimental es algo que no selectivamente, pero puede afectar a un experimento y a otro no. Ese es el ruido. ¿Y el ruido qué hace? Genera varianza. ¿Y la varianza qué es? Dispersión de resultados, ¿no? Me los dispersa más. ¿Y qué pasa cuando tengo resultados dispersos? ¿Alguien sabe? Están muy dispersos. ¿Mm? Bueno, a priori significa que las cosas no están bien, ¿ya? ¿Sí? O sea, si hay demasiada dispersión en mis resultados, quiere decir que mi proceso o lo que estoy haciendo no está bien, ¿no? Porque una cosa muy importante y que vamos a ver más adelante en la experimentación es la replicabilidad, ¿ya? Entonces, todo lo que conlleva lo que es factores que pueden afectar selectivamente a un experimento y a otro no, puedo yo no controlarlos, es ruido, genero ruido. Cuando yo, digamos, estoy haciendo una titulación y le pongo una gotita de más y digo, ay, no importa, eso es ruido, ¿no? Si estoy, no sé, estoy programando el tiempo de mi reacción y me olvido sacarlo o apagar, eso es ruido, genero ruido. Entonces, mientras más ruido tenga su set experimental, sus resultados bajan su calidad, ¿no? Y al final eso afecta en muchas cosas que podemos concluir de lo que es el experimento. Ahora, vamos a practicar, ya les había dicho. Eh, quiero que piensen en algún proceso. Alguien, quien sea, me puede decir qué proceso tenemos, ya, tal vez desde sus proyectos, y vamos a analizar qué factores tienen, cuál es ruido, cuál puede no ser ruido,
y cosas así. Entonces, ¿quién quiere empezar? Vamos a recibir unos tres, presentes o aquí. A ver, si no voy a elegir. Mm, Tienen 5 segundos. Uno, dos, tres, cuatro y ya. Tú más. Un ejemplo. Ya. Ya, a ver, para que lo escuchen todos. Está haciendo una extracción de la banda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que tú estás considerando? eh, la potencia del microondas, el tiempo de extracción y si voy a hacer precalentamiento antes o Ya. ¿Y cuáles son tus respuestas? el, la masa del aceite. Rendimiento. Ya. Entonces, hay tres factores que están bien identificados, que directamente influyen en el proceso. Puede haber ruido. ¿Cuál crees que pueda ser el ruido que puede afectar? La humedad de la planta. Humedad de la planta, que no es homogénea. Ah, la procedencia de la planta. Exacto. La procedencia, la fuente de la materia prima. ¿Ya? Y hay otra cosa que muchos se olvidan considerar, que es, por ejemplo, la antigüedad de mi materia prima. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando yo hago un experimento con algo orgánico, envejece, ¿no? Va envejeciendo. Entonces, si yo hago mi experimento hoy, que me ha llegado fresquito el material, y hago su réplica en una semana o en un mes, ¿es la misma materia prima? No, ¿verdad? Entonces, eso ya me ha generado, ¿qué? Ruido, ¿no? Entonces, bien, ya. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere hablar de su proyecto? Mm, mm, Tú, ya, ya. Déjame ir hasta allá. A ver, contanos tu proyecto. Mi proyecto es la afinación del aceite de cocina para la industria cosmética, pero estoy haciendo un prensado en frío, ya que no sé tiempo para hacer. Entonces, yo estaba pensando en la parte de la extrusión, ¿no? Ujú, Pero tengo varios factores. Por ejemplo, el camino de particular no puedo alquilar las cosas que tiene aceite, estoy dejando de lado eso. Estoy tomando en cuenta de cómo se puede manejar la semilla que se piensa ya, y el número de pensados. ya, es la presión. No, no tiene presión, Es es necesario. mecánico. Ah, no es Entonces, hidráulico. Ah, ok, no es hidráulico. ok, El número de pensados ya. y el tiempo. Tiempo de prensado. No sé si para ver cuánto sale. Ok. Pero esos no, son en el prensado, en el preprocesamiento. Ahora, de la extracción, la Como extracción es hago el tiempo bueno, sí es una extracción prensada. la importación del por eso parámetros que puedo controlar. Entonces, sí, y Ujú, el número de pensados. ya. Bueno, al igual que Masi, hay que considerar también la procedencia, Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si, digamos, tu material te viene de diferentes fuentes? todo es un lugar. ¿No? Intentado. Ya, Obviamente es diferente el sistema, ya. porque llegaron unos Ujú. necesitan y sí, pues,
claro, ese es otro problema que afecta, ¿no? O sea, las que están más viejitas tienen menos aceite, las que están más nuevitas con más aceite. Sí, Mm, esos son los parámetros. ya. Bueno, en ese caso, por ejemplo, algo que te serviría para mejorar la calidad de tus experimentos, que tal vez lo estés haciendo, es homogenizar, ¿no? Digamos, tienes 3 sacos o 3 bolsas, de los tres, o lo mezclas todo en una bolsa, o digamos, preparas alicotas con proporciones establecidas de los tres. Esto es lo que he hecho. Me ha llegado carga, porque mucho natural. No he mezclado nada. Ya, ya, ya. Bueno, algunas cosas que te puedan generar ruido, que puedes pensar de tu experimento, o sea, más En que todo eso. caso, pueden ser las presentes ejércitos, los contar, grupos de contar, Ya. porque eso es, incluso contando, se trabaja con gata hidráulica, Ujú. entonces, a veces contando sale más, digamos, Claro, traigo más aceite con menos, o menos menos, empujado. eso digamos, Ok. entonces ya a veces incluso se calienta la maíz y el semilla, con la Ah, misma cantidad. ok. Entonces, Bueno, y a sí, veces se les el el equipo, ¿no? Mm, bueno, sí, hay mucho que mejorar ahí. Ok, tengo hartos detalles, claro, 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 hay que minimizar. Bueno, lo vamos a ir viendo eso durante el curso. ¿A quién más? Tú, ya, no. Sí, pasa. Ok. Bueno, por ahora vamos a parar con esta parte. Tal vez al final podemos retomar con algunos que entiendan un poquito más. Entonces, mm, volviendo a la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué es el diseño experimental? Como les había dicho, es un conjunto de métodos y procesos para planificar un experimento. Y no solo uno, ¿no? O sea, planificas en realidad en un diseño experimental, planificas un set de experimentos, ¿ya? Dependiendo de la metodología que uses, pueden ser, digamos, si es comparativa entre dos, pueden ser 10 experimentos, si es comparativa entre varios niveles, pueden ser hasta 32 o lo que sea, ¿no? Son muchos, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo interesante de esto? Es que mediante la metodología que uno adopte haciendo el diseño experimental, nos aseguramos que los datos van a ser apropiados, van a ser correctos para nosotros analizarlos y hacer conclusiones en base a esto, ¿no? Bien como habíamos hablado hace un ratito con sus compañeras, digamos, en el caso de una extracción, hay muchas cosas que pueden influir, pero lo que me interesa al final de todo lo que es mi diseño experimental es aprender o entender cómo le va a afectar, ya sea, por ejemplo, el número de pulsaciones de la prensa a mi proceso o cómo puedo obtener la mejor cantidad. Por ahí estoy haciendo pulsos de más y no sé, eso estoy arruinando el equipo, ¿no? O sea, hay cosas que uno puede entender de estos resultados y que son importantes, ¿no? Para investigar. Eh, y bueno, al final lo importante es obtener una conclusión que sea válida y que sea objetiva. ¿Qué me refiero con eso? Que los resultados que yo obtenga tengan validez estadística, ¿no? Ahí es la importancia de reducir esa varianza, ¿no? Mientras más alejados son los resultados, menos correcto así mi procedimiento. Pero, y objetivo se refiere a que tiene que ser así sin mentir, ¿no? O sea, si me sale un resultado y no me sale bien, pues no digo que está bien, ¿no? Entonces, ahora, esto es algo importante y es algo que vamos a ver igual en la siguiente clase, que es estadística. No vamos a ver una estadística muy profunda, pero vamos a ver lo suficiente para que entiendan cómo funciona el diseño experimental antes de aplicarlo en el Design Expert. Que precisamente todo lo que conlleva experimentación netamente implica error, ¿ya? Tiene error. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos al hacer las cosas, o sea, aunque lo hagamos lo más perfecto posible, no va a ser igual, ¿no? No es exactamente igual y ahí sale el error. Entonces, la única aproximación que podemos hacer que sea válida para este tipo de análisis experimentales es estadística, ¿ya? Que vamos a ver más adelante con lo que es las varianzas, análisis de covarianzas y cosas que son bastante interesantes de ver. Ahora,
vamos a empezar con unos principios básicos de lo que es el diseño experimental, ¿ya? El diseño experimental se basa en tres pilares, ¿ya? Son tres pilares que son básicamente lo que sí o sí tiene que tener tu experimento. El primero es la randomización o la aleatoriedad de tu experimento, ¿ya? El segundo es la replicación o replicabilidad. Y el tercero se llama blocking, que tal vez no muchos han escuchado de ese concepto, pero es bastante útil cuando tenemos ruido en nuestros experimentos. Ahora vamos a verlos uno por uno en estas diapos bonitas. La randomización significa que tanto lo que es la asignación de un material o mi materia prima o lo que yo estoy haciendo para mi experimento, tanto eso y el orden en el que hago cada corrida son aleatorios, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí del chefcito. Ahí tiene, por ejemplo, unas 8 manzanas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita tomo solo las verdes para hacer un pastel y tomo luego solo las rojas para hacer el otro, diciendo que cada una son recetas diferentes, ¿qué creen que va a pasar? ¿Me va a salir el mismo pastel? No, ¿no ve? No me va a salir el mismo pastel, porque uno tiene manzanas verdes y el otro es de manzanas rojas. Pero luego digo, ya, el pie de manzanas, el pie 1, la receta 1 con manzanas verdes es mejor que la receta 2. Esa es mi conclusión. ¿Pero estará correcto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he influido yo directamente, he dicho, bueno, por ahí a mí me gustan más las manzanas verdes que las rojas. Entonces estoy diciendo que el pie 1 es mejor bajo lo que es mi percepción de que las manzanas verdes son más ricas, ¿no? Y ahí podría estar perdiendo un potencial pie con la receta 2, ¿no? Entonces, la forma correcta en la que yo puedo hacer un experimento es mezclando o haciendo aleatorio lo que es esta repartición. En este caso, mezclando tanto manzanas rojas como manzanas verdes, en lo posible en una proporción igual. Si no se puede, pues hay que tratar de hacerlo lo más parecido posible. Y de esa forma yo puedo obtener dos pies que son lo más parecido posible en cuanto a lo que es su procedencia. Obviamente son diferentes porque tienen dos recetas diferentes, pero tener esta distribución me va a ayudar a objetivamente decir, bueno, este pie es más rico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tanto manzanas rojas como verdes, ¿no? Entonces, eso es básicamente el principio de randomización o aleatoriedad. Ahora, otra cosa que también implica esto es que no necesariamente yo voy a hacer el pie 1 primero, puedo hacer el pie 2 primero, eso tiene que ser aleatorio, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un diseño experimental, normalmente tenemos más de 8 experimentos, eso es normal, lo mínimo para hacer un buen experimento. Entonces, yo tengo esos 8 y digo, bueno, digamos, no sé, supongamos que depende de un horno, ¿no? Un horno de calentamiento. Y digo, bueno, voy a calentar el horno a 400 y voy a hacer todos los experimentos de 400 ese rato. ¿Creen que está bien? No debería, ¿no? Porque no está aleatorio, estoy haciendo que todos se hagan al mismo tiempo. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, que después caliente el horno a 600 y meto otra cantidad y me sale peor o me sale mejor? ¿Ya? ¿Cuál sería el problema ahí? Que, por ejemplo, no sé, por ahí mientras estaba haciendo los primeros pies en 400 grados, no sé, uno se ha empezado a quemar y ha dejado masita y como no me da tiempo a limpiarlo porque estoy haciendo todos al mismo tiempo, entonces cada pie ha salido un poquito más feo que el otro, ¿no? Un poquito más quemadito. Entonces eso ya estoy incurriendo en una falta, ¿no? En un error experimental. Aunque sea molesto o aunque cueste, lo ideal para hacer un experimento con un equipo que tiene estas características, digamos, que se calienta hasta cierto punto y luego hay que esperar que se enfríe y así, lo correcto sería cada corrida hacerlo de manera independiente, ¿no? Sería apagar, enfriar, volver a cargar todo el material y hacer de nuevo, limpiarlo, tenerlo todo exactamente como lo tenía al inicio, ¿ya? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la aleatoriedad? Que mientras yo podría evitarme ese trabajo si hago los experimentos de manera aleatoria, ¿no? Si hago el primero y se quema, y luego hago el segundo y se quema otro poquito y vuelvo a hacer el primero, pues medio que lo que se ha quemado se ha distribuido entre todas las muestras, ¿no? Entonces, ese ruido ya no está solamente en un pie,
o a una condición, sino está distribuido entre los dos. Y ese es otro concepto importante, que la aleatoriedad o la randomización no me ayuda solamente a planificar el experimento, sino me ayuda a distribuir el error que puedo llegar a tener entre todas las muestras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tengo todo mi error cargado en una muestra, digamos en la receta 1, eh, por, por, o sea, evidentemente el resultado que yo concluya de esa receta va a estar mal. Pero si yo lo distribuyo entre los dos, entre las dos o tres recetas, entonces es menos probable que mis conclusiones estén mal, ¿no? Entonces de eso se trata este concepto. Y es el más importante, por eso este no lo tienen que olvidar y siempre hay que respetar ese concepto de randomización. Bueno, esto ya lo hemos contestado. Este experimento con una sola manzana, con manzanas del mismo color, no está aleatorizado, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? Es lo que les decía. Nos aseguramos que los experimentos estén distribuidos entre las corridas. Por corridas, por si acaso, estamos entendiendo que es cada experimento. Cada vez que ejecuto un experimento, esa es una corrida. ¿Ya? Es la terminología que se usa en diseño experimental. Ahora vamos a ver el siguiente concepto, replicación, ¿ya? O replicabilidad. Eh, Partimos del mismo caso de análisis, ¿no? Un chefcito que quiere hacer pay. En este caso, solo de una receta, ¿ya? Eh, Ahora, ustedes también seguro han debido ver que, o durante lo que es la carrera, han debido ver que los experimentos se repiten, ¿no? Siempre se hacen más de dos veces. Por ejemplo, cuando tú mides no sé, un objeto, puedes medirlo unas dos, tres veces para tener certeza de que está bien medido, ¿no? Por ahí, no sé, en un lado está abollado y es diferente. Entonces, es lo normal, es sentido común hacer una réplica, ¿no? Repetir. Pero ahora hay que entender qué es una réplica, ¿no? Pongámonos en este caso. Eh, Vean el caso de arriba, el chefcito tiene las manzanas, en este caso 6, y ha sacado 3 pasteles. Y dice, estos 3 son sus réplicas. He hecho 3 réplicas. O este otro caso en el que el chef se ha comprado 18 manzanas y ha hecho 9 pies, ¿no? Ha hecho 9 pies. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál está replicado? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué creen? El de arriba no está replicado, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante saber de eso? ¿Ya? Y hay que entenderlo claro. Si yo hago esto, lo que está haciendo el primer chefcito, el grande, estoy haciendo una remesura. ¿Qué quiero decir con eso? Es como que estuviera midiendo 3 veces mi misma condición. Pero eso no es una réplica. Es como que estoy calentando agua y quiero saber a qué temperatura empieza a ebullir. Meto el termómetro, dice 98. Espero otra vez, 98. Y otra vez, 98. No es lo mismo que, digamos, yo tuviera un agua con, no sé, con sal, una agua normal y otra, entonces le mido una, es 98, el otro 99 y el otro 86, ¿no? Eso sí es una réplica, tener 3 experimentos diferentes. En este caso, tener 9 países, ¿no? Hacer el experimento todo de nuevo 3 veces, ¿ya? Este principio de replicabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros mediante esto podemos asegurarnos de que no hay sesgo, ¿ya? ¿Y qué es el sesgo? El sesgo es cuando existe una tendencia hacia alguno de los experimentos. Eh, por ejemplo, no sé, digamos en este caso, en los casos de los 3 chefcitos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos el primer chefcito, digamos que, no sé, ese día él ha puesto una manzana que se le ha caído al piso, ¿ya? Se ha caído al piso, no lo ha lavado y lo ha puesto en sus pais. Y le ha salido un resultado. Y va a decir, ay, qué feo el pay, ¿no? Pero luego dice, bueno, voy a probar otra vez, voy a hacer la misma receta, pero esta vez no se me cae. Y me sale rico, y entonces digo, oh, pues voy a volver a hacer. Esta vez cuido de que no se caiga
y repito el experimento y me sale rico otra vez. Entonces, ¿qué tengo? Tengo uno que dice feo, uno que está rico y otro que está rico. Entonces, probablemente el primero está mal, ¿no? Tengo que repetir otra vez para corroborar. Entonces, para eso me sirve la replicabilidad, para saber que, por ejemplo, el hecho de hacer caer una manzana o cometer un error experimental o un error de calidad en mi materia prima o proceso no haya influido en mi conclusión de lo que es el proceso. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la replicación. Ahora, aquí está la respuesta. Son 3 réplicas o 3 réplicas. Pues hemos visto que el segundo son 3 réplicas, ¿no? Otra cosa importante de esto que es la replicación es que esta nos sirve para reflejar lo que son las fuentes de variabilidad del sistema. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que, como les decía, una fuente de variabilidad puede ser que se me haya caído al piso, ¿no? Con eso ya sé, bueno, no tengo que hacer caer mis manzanas. Entonces, para eso me sirve la replicabilidad. Y vamos a ver este otro concepto, que es el blocking, ¿ya? El blocking es el concepto un poquito más, podríamos decir, extraño o poco común de lo que es el diseño experimental, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El blocking es una técnica que se utiliza para eliminar la variabilidad transmitida, ¿no? Por los factores, los que no miden. Recuerdan que al inicio hemos hablado de esos factores que yo no puedo controlar y había unos que no controlo y tampoco puedo medir, ¿no? Que sería, por ejemplo, en ese caso, un accidente de auto. No lo podía controlar y no podía medir qué era lo que había pasado. Entonces, el blocking me sirve para reducir el efecto de estas variables, ¿ya? Pongámonos en el caso de los dibujitos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo en el primero, tengo 8 manzanas, ¿no? He hecho una prueba con una receta y el otro con otra receta, ¿ya? Eso lo he hecho el lunes, ¿ya? Y después, el día martes, o no, el siguiente lunes, he vuelto a hacer otro experimento con otras 8 manzanas, he hecho 2 pies y me han resultado otros resultados, ¿ya? Entonces, estoy entendiendo que cada día es un bloque, ¿ya? Bloque 1 y bloque 2, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se hace el blocking? ¿Ya? Porque en lo ideal, y esto es algo un poco irreal, es que cuando ustedes hagan un experimento o un set experimental, o en teoría los diseños experimentales, están hechos para realizarse al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ahí es donde entramos en problemas, al menos en nuestra área, que por ejemplo usamos material de vidrio, material de reactores o equipos de análisis. En teoría, cuando tú tienes una planilla de diseño experimental, deberías hacer la experimentación al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso elimina muchas diferencias que pueden darse por la temperatura, el clima, el error de operación. Lo elimina de una. O sea, lo ideal sería que pudiéramos hacer eso. Digamos, tengo que hacer 30 experimentos y hago los 30 en el mismo día, en el mismo tiempo. Pero no se puede, ¿no? No se puede por esas condiciones, digamos, de, ay, no, el equipo solo sirve 4 horas y no me alcanza, ¿no? O no tengo fuerza para pensar 10.000 veces al día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso me sirve hacer blocking. ¿Por qué? Porque yo separo mi set experimental en pedacitos que puedo hacer en diferentes situaciones, ¿no? Obviamente el blocking tiene un error, conlleva un error, pero se considera que es menor comparado con lo que puede ser una experimentación hecha a la máquina, ¿no? Entonces, para eso sirve el blocking. Es una herramienta bien interesante cuando tenemos estas limitaciones, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en otro caso, una limitante de tiempo, que por ejemplo mi experimento dura 24 horas y solo utiliza un equipo, que solo hay uno, entonces no puedo hacer mis 16 experimentos al mismo tiempo, es imposible, ¿no? Y como ya hemos visto, no puedo sacar alicotas del mismo experimento porque eso no es réplica, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer blocking. Tengo que agrupar mis experimentos, digamos, en grupos de 2 o 3 días, ¿no? Entonces, 2 o 3 días voy a hacer estos experimentos, son un bloque. En otros 2 o 3 días voy a hacer otros 3 experimentos y ese es otro bloque.
y la comparación va a ser un poco más adecuada, ¿ya? Ese es el blocking. Em, bueno, esto es básicamente lo que lo explica, ¿no? Los bloques, lo que yo separo, son grupos que separo en condiciones lo más homogéneas, ¿no? Son relativamente homogéneas. Como decir que lo que les decía al inicio, ¿no? Voy a hacer mi experimento hoy a las 3 de la tarde y mañana, no sé, está más caliente el día, entonces no voy a hacer, voy a esperar a que sea un poquito más igual. Ese día voy a hacer, entonces está un poquito más acercado, ¿no? Más cercano. Entonces, ese es el blocking, es un concepto muy importante. Ahora, esto no es el fin, ¿no? Falta tiempo, ¿ya? Pero hasta aquí. ¿Preguntas? Los del virtual, ¿preguntas? Ya. Mm, ah, creo que no. Bueno, Inge, dime. Inge, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Entonces, ¿eso quiere decir que el blocking como tal siempre va a estar presente en los experimentos o en las réplicas? Eh, bueno, en nuestro caso, el blocking va a estar presente para nosotros eh, siempre que necesitemos hacer uso de equipos. Es lo más seguro, ¿ya? Por ejemplo, hay situaciones en las que se te permite hacer experimentos de manera simultánea. Por ejemplo, pongamos en el caso de una reacción enzimática, por ejemplo. ¿Ya? Tú puedes prepararte, no sé, digamos que tienes 100 tubitos y preparas 100 tubitos y los pones en incubadora, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los 100 tubitos se están ejecutando al mismo tiempo. Entonces, eso ya no necesita blocking, por ejemplo, ¿no? Para cositas chiquititas de ese tipo, puedo evitar hacer blocking, que también es un poco ideal, ¿no? Porque el blocking, como les digo, es una fuente de error también, mínima, pero es error. Pero si yo puedo hacer los experimentos en manera chiquitita, es más factible que yo no necesite hacer blocking. ¿Por qué? Porque eh, puedo hacer experimentos de manera simultánea. El problema radica cuando ya necesito equipos grandes o condiciones grandes, ¿no? Por ejemplo, suelos, aguas, todo eso ya implica cosas más grandes que la que puedo controlar en laboratorio de manera efectiva. Entonces, no necesariamente todos los experimentos tienen blocking, pero en nuestra área al menos es más probable que necesitemos del blocking que en otras, ¿no? En otras áreas de estudio. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Creo que no. Ya. Entonces, antes de continuar, vamos a darle un vistazo a lo que es el Design Experts en esta segunda parte de la clase, segunda hora. Pero antes vamos a retomar lo que estábamos haciendo, ¿ya? Eh, Más o menos mi objetivo con este curso no solo es darles las clases, sino es también darles un poco de guía o ayuda en lo que serían sus experimentos, ¿no? O bueno, sí, esa es la idea, ¿no? O sea, darles un poco de guía que también a todos nos puede servir aprender cuándo tenemos factores, cuáles podemos considerar y cuáles no, ¿no? Entonces vamos a empezar con los del virtual y voy a preguntarle ya, a ver, tú dime el número. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ángel Isabel, ¿estás? Ángel Isabel, gracias por su asistencia, por ejemplo. Ya. No, el Arnold no cuenta. Ya. Bueno, ya, ni modo. Otro número. Número 2. Josué, ¿estás? Sí está. Ya. ¿Puedes decirme cuál es un experimento tal vez que tú estés realizando o que quieras que hablemos sobre eso? ¿Lo puedes escribir o hablar? Mejor es hablar, pero
Si te da pena escribirlo. Ya. Buenas noches. Ok. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok, bueno, el experimento que estoy realizando, bueno, sí, mi perfil es una fruta en almíbar, en almíbar para conservarlo. Ya. Conserva de fruta en almíbar, ¿no? Sí, Ya, ese es tu experimento. sí. Ya. Entonces, aquí su compañero dice que está haciendo fruta en almíbar. Ya. Entonces, a ver, vamos a preguntar aquí. ¿Qué factores creen que deberíamos considerar para hacer una conserva en fruta en almíbar? Vamos a ir con los factores controlables primero, ¿ya? Em, ¿Tú, un factor controlable, creas para hacer fruta al almíbar? La temperatura. Ya, dijo la temperatura, pero ya no te toca. Ya. Temperatura, ya. ¿Mm? Él dijo. ¿No? ¿Ya? Ya. ¿Tú? Ah, cantidad de azúcar, muy bien. Cantidad de azúcar. Perfecto. ¿Así? Ya. Por dos. Ya, ya. ¿Otro? ¿Alguien? Ya puede ser cantidad de agua. Por si acaso, no necesariamente tienen que ser cosas que estén probadas que son así, ¿ya? Pueden ser cosas que uno crea. ¿Por qué? Porque el diseño experimental está basado en hipótesis, ¿ya? O sea, por ahí, no sé, le afecta la luz solar a lo que es el almíbar y nadie se ha preguntado eso. Y por ahí sí, ¿no? No lo puedo controlar, pero puede ser, ¿no? Entonces, a ver, ¿algún otro factor que se les ocurra? Ah, muy bien, grasa de la fruta. Ok, ya. ¿Alguien más? Algo sobre que podamos controlar para hacer almíbar. Sí, exacto. Ese es un factor importante, tipo de fruta. Ya. Ya. Tenemos unos cinco. Tenemos unos cinco. Ahora, tenemos temperatura, cantidad de azúcar, cantidad de agua, dureza y tipo de fruta. ¿Ya? Ahora, Josué, ¿cuál es la respuesta que quieres obtener? La respuesta que se quiere obtener es qué tiempo de vida va a tener la conserva. O sea, Ok, sí. ok, perfecto. Tiempo de vida. Esto es lo que nos interesa, ¿ya? Respuesta. Ahora, ¿por qué le he preguntado eso? ¿Por qué creen que es importante saber qué es lo que quiero obtener? ¿Ya? Porque en base a eso, yo voy a saber cuáles factores me van a servir, ¿no? Ahora, hay una cosa que es importante y es que no necesariamente nos podemos limitar a una sola respuesta, ¿ya? Cuando hacemos un diseño experimental, hay que aprovechar todo lo que se puede. De un mismo diseño experimental puedo obtener más de 10 respuestas, ¿sí? O sea, todas las respuestas que yo quiera las puedo obtener del mismo diseño experimental, siempre y cuando dependan de lo que es los factores que estoy considerando, ¿no? Obvio, por ejemplo, si yo quiero saber el color, no sé, depende del tipo de fruta, ¿no? Pero si yo quisiera saber otra cosa que no tiene nada que ver, por ejemplo, no sé cuánto va a costar, pues no sé, no es algo que pueda saber mediante este diseño experimental. Pero sí puedo saber otro tipo de respuestas. ¿Qué otra respuesta creen que podamos obtener de lo que es una fruta al almíbar? ¿No? A ver. Del visor también pueden decir. Sabor, ya, sabor está bien. Sabor, calidad, viscosidad también puede ser. ¿Por qué no? Ya, rendimiento másico, vamos a decir, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más?
Ya, antes de seguir, hay algo importante también de las respuestas, ¿ya? Como, al igual que de los factores, no necesariamente tienen que ser números. Mis respuestas pueden ser cualitativas. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedo medir el sabor? No, no se puede, ¿no? No hay escala, pero puedo considerarlo como respuesta. Puedo yo fabricarme una escala, puedo yo mismo, bueno, no yo, ¿no? Pero puedo hacerme ayudar con paneles evaluadores, ¿no? Se llama como catadores, ¿no? Y ponerle un ranking. Y eso me ayuda a determinar un valor para el sabor, ¿no? O simplemente puedo tener una respuesta de sí o no, una respuesta de rico, feo, ¿no? No es limitante. Puedo tener diferentes tipos de respuestas que pueden estar en función de la misma cantidad de factores en el mismo diseño, ¿ya? Entonces, el diseño experimental por eso es interesante, nos permite obtener mucha información, mucha de un solo set experimental, ¿no? No vale la pena hacer dos sets experimentales para dos respuestas diferentes porque puedo hacerlas con uno, aumentando una variable aunque sea, ¿no? Entonces, ahorita de respuestas tenemos sabor, calidad, viscosidad y rendimiento máximo, ¿ya? Y el tiempo de vida, ¿no? Entonces, vamos a hacer una asociación. Para el tiempo de vida, ¿qué creen que me influya más? Ya, cantidad de azúcar, eso es cierto. ¿Qué más me puede influir? ¿Tú qué estás considerando, Josué? Aparte de la temperatura. Los grados Brix y acidez. Grados Brix. Ah, aquí hay otro. Acidez. Eso no hemos considerado. Ya. Entonces, el Josué tiene tres factores para su respuesta a tiempo de vida, ¿no? Ahora, supongo que tienes determinado el tipo de fruta, así que eso no tenemos nada que cambiarle. Podríamos añadirle cantidad de agua, por ahí sirve, ¿no? Puede ser, puede ser. La dureza de la fruta puede ser, tal vez influye en cuánto azúcar le entra. Y el tipo de fruta no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pueden ver esto que nosotros, bueno, este esquema que estamos armando, que, eh, digamos, no necesariamente tengo que manejarme en tres o una cantidad limitada de factores. Obvio, si yo aumento más factores, son más experimentos. Pero si me da más respuestas, lo vale, es valedero. ¿Ya? Más adelante vamos a ver técnicas para achicar diseños experimentales, ¿no? Por ejemplo, diseños experimentales con muchos factores salen como de 40, 50 experimentos, una réplica, y normalmente se tienen que hacer tres, ¿no? Uno no puede perder 10 años haciendo tantos experimentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer más adelante es suprimir, ¿no? Pero por ahora, por ejemplo, podemos ver que podemos nosotros, digamos, porque por nuestro criterio, pensar tal vez la cantidad de agua le influye a lo que es el tiempo de vida. Y no está mal, es un supuesto. Obviamente no puedo suponer cosas raras, ¿no? Como que, no sé, si la fruta es cuadrada, tiene más tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, es algo raro. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque ningún supuesto está mal, ¿ya? Ningún supuesto. Ustedes pueden hacer alguna asunción que alguien diga está mal, pero no significa que esté mal. Pero para discriminar lo que es factores que son más probables que afecten, hay que tener un conocimiento teórico del problema, ¿no? Es revisión bibliográfica, ¿ya? Entonces, probablemente Josué lo que ha hecho ha sido, pues ha visto en algún documento que la temperatura le afecta al tiempo de vida, la acidez y la contenido de azúcar también está en mi bibliografía, ¿no? Pero aquí es algo interesante que tenemos que ver. Eh, lo que está haciendo Josué es un experimento que sirve para encontrar las condiciones adecuadas para obtener una fruta al almíbar con el mayor tiempo de vida, ¿no? Eso es lo que estás haciendo, Josué, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, pero ¿qué pasa si yo meto otras variables, otros supuestos? En ese punto ya yo dejo de lado lo que es la búsqueda de un óptimo para encontrar una relación experimental nueva. Y eso es publicable, por ejemplo, es algo que se puede hacer un proyecto de un supuesto como este, ¿no?
Obviamente la mayoría no lo hace porque es más trabajo experimentar cosas que no hay, pero no significa que no se puede. Sí se puede. Eh, lo de la manera más adecuada y si al final la respuesta dice sí, había influido, entonces estoy haciendo un descubrimiento. Y si dice no, no estaba influyendo, pues ya ni modo. ¿Ya? Bueno, gracias, José. Ahora vamos a ver otro. Quién más quiere participar? A ver, de José, dame un número. 8. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, tú. Ya. Otro. Sí. 11. Ah, no, está bien, José. Está bien, José. Ya, recuperación ¿de qué es? De metales. De metales, ¿cómo se dice? De baterías, ya. Ok, listo. Entonces, queremos recuperar metales. Ya, suena interesante. ¿Qué factores consideraríamos? Ya, tú empiezas. Temperatura, voltaje, intensidad. ¿Qué más? Concentración de su solución. Ya, muchos, harto. Ya. Bueno, aquí tenemos 6 factores. ¿Ya? Todos son controlables, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo puedo regular. La temperatura con un calefactor. El voltaje con una fuente de voltaje y lo mismo en la intensidad, ¿no? La concentración de solución la controlo mediante mi preparación. La velocidad de agitación, pues mediante el reguladorcito del shaker. El pH, bueno, eso sí, no sé. Tal vez con algún agente ácido básico, ¿no? Entonces está bien. ¿Alguien tiene alguna sugerencia o algo de qué otra cosa podríamos considerar? Es una electrodeposición. ¿Sí? Se está tratando de recuperar metales de baterías usadas mediante electrodeposición. ¿Alguien tiene una idea? ¿No? De la batería. ¿Ok? Eso está bien. Superficie de contacto, eso está bien. Está bien, es por ley de NER, creo, o algo así, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra? Tiempo de proceso, supongo que también. Tiempo del proceso. Eh, bueno, hay un montón, ¿ya? Etcétera. ¿Sí? Ahora, quiero que me digan qué factores no son controlables. Factores no controlables. ¿Qué crees que no puedes controlar en este experimento? ¿Ya? Temperatura infinito, temperatura ambiente, humedad del ambiente. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Una sugerencia? Algo que no pueda controlar en un proceso de este tipo. Mm, supongo que es los picos, ¿no? Los picos de corriente, de voltaje. Sí, supongo que eso no se puede controlar, pero sí, sí, no se puede. Ok. ¿Alguien más? Esa es la fuente de la materia prima. ¿Ya? Ahora, hay algo bien importante, ¿ya? Esto a la mayoría le va a pasar. La fuente de la materia prima siempre es una fuente de error, siempre, ¿ya? Porque a menos que ustedes produzcan su materia prima, no hay forma de que estén seguros de la calidad de esa materia prima. Eh, normalmente los proyectos se hacen, no sé, con residuos, con cosas usadas, tal vez tratando de solventar efluentes, cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, un efluente de una curtiembre tiene composición constante. No, no, ¿ves? No tiene.
Pero ahí está, ese es mi caso de estudio. Entonces, si no puedo manejarlo de manera constante, ¿qué se hace? ¿Qué harían ustedes para estudiar un efluente de curtiembre? ¿Qué harían ustedes, los del virtual? Ya. Lo que se hace cuando hay situaciones de ese tipo, o lo primero que se debería hacer, es buscar hacer una solución sintética, ¿no? ¿Qué me refiero con sintética? Por ejemplo, yo sé que el rango de cromo en esa curtiembre está entre 1 y 10 ppm, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo me voy a preparar esas soluciones en laboratorio y voy a estudiar esos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final uno tiene que tener bien en claro qué es lo que va a estudiar. Si a mí me interesa estudiar el cromo, no tengo por qué meterle hierro, mercurio, oro. No hay que complicarse, ¿no? Lo que tenemos que buscar es siempre tener la forma más simple de estos resultados. Por ejemplo, yo por algún análisis sé que tiene más cromo y tiene hierro, entonces solo voy a hacer mi muestra sintética de cromo-hierro, sin todas esas turbideces ni nada de esas cosas. Entonces, con eso yo puedo mejorar lo que sería un poquito los resultados y facilitar mi investigación, ¿no? Porque si yo siempre trato cosas de la fuente misma de donde vienen, me estoy agregando un error grande en mi experimento, ¿ya? Entonces, como les decía, la fuente de la materia prima es una principal fuente de error. La única forma de controlar esto es haciendo una homogeneización, ¿no? Y en lo posible, por ejemplo, si ustedes van a hacer su experimento, no sé, con residuos de coca, ya, digamos. Entonces, agarran toda la coca que les hayan dado y lo juntan y con eso trabajan, ¿no? Tratan de conservarlo lo mejor posible para que no se degrade, pero tienen que juntarlo todo, homogenizarlo y de ahí sacar alícuota. No me sirve sacar de un saco que es nuevito y este que es viejito ya no, eso ya no me sirve, ¿no? Tengo que tratar de homogenizarlo. En lo posible siempre tengo que tener toda la materia prima homogénea, ¿ya? Así minimizo este error. Entonces, aquí tenemos cosas que no controlamos, que son esto, ¿no? La tiempo, temperatura ambiente, humedad, fuente de materia prima y picos de voltaje. ¿Qué es lo que quieres obtener de esto? Pureza, la pureza, la velocidad. Esto de acá ya no. Entonces, tenemos aquí otras respuestas. Es el rendimiento másico, cantidad de material recuperado, la pureza y la velocidad. Rendimiento másico, cuál variable? A ver, aquí hay una que tal vez no nos sirva. ¿Cuál creen que es? De estas de las controlables. Alguien lo dijo, dijeron pH. Tal vez no sirva. Puede que no, puede que sí. Habría que ver el tipo de material que estás trabajando. Pero puede no servir. Velocidad de agitación tendrá mucha influencia. Tal vez. Puede ser, ¿no? Pero eso hay que revisar en bibliografía, ese tipo de cosas. Las otras sí deben influir. Voltaje, intensidad, seguro que sí, en un proceso electroquímico. Esas, por ejemplo, yo no las puedo quitar. ¿Ya? Bueno, ese es otro caso de estudio. A ver, para alguien del virtual, dime el número. Ya. Un número. 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Heidi Giovanna. ¿Estás ahí? Creo que no está Heidi Giovanna. Ah, no, sí estás. Ya. Ok. ¿Puedes darme tu caso de estudio para que lo veamos? Ok, ya. Ya hasta mientras Heidi escribe su caso de estudio, ¿puedes compartir el WhatsApp?
¿Puedes compartirlo al grupo? Por favor. ¿No está en el grupo? Bueno, ni modo, ya. Ya, ahorita lo vemos. Ok. A ver. A ver, veamos qué dice. Sí, mira. Bueno, creo que se está escribiendo, así que hasta mientras. Ya está. Si no tengo un proceso definido. Claro, ahora por ejemplo lo que puedes hacer, Heidi, es darnos el proceso que quieres hacer más o menos y podemos ayudarte a definirlo. Si te refieres a que no tienes un proceso, por ejemplo, la síntesis de un producto químico, eso es perfectamente aplicable a un diseño experimental, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tomar ese ejemplo para no ahondar en muchos detalles. A ver, pregunta. La síntesis de un producto químico consiste en el uso de un reactor, ¿no? ¿Ya? Donde entran productos, bueno, entran reactivos y salen productos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos de ese tipo de procesos. Eh, Reactivos, salen productos. ¿Qué puedo controlar en un tipo de procesos de estos? ¿Ya? Las variables convencionales del diseño de reactores, ¿no? Temperatura, presión, tiempo de residencia, tiempo del proceso, concentración inicial, bueno, eso tal vez puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más podemos considerar en un reactor? De la agitación puede ser. Número de etapas, no sé, flujo de Carrier, depende del tipo de proceso, ¿no? Flujo de Carrier, no sé, por ahí tiene un catalizador. ¿Qué más puedo controlar? Space velocity, ya. Space velocity. Para los que no sepan, el space velocity es la velocidad del flujo según una transección volumétrica en el micro. ¿Ya? Eso es space velocity. Es parecido al tiempo de reflexión, pero depende de otra cosa. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos un montón de variables, ¿no? Sí, flujos, exacto. Caudales, flujos, ¿ya? Tenemos un montón de variables que entran en este tipo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el enfoque? A priori, la síntesis de un producto no es algo que yo pueda hacerle un diseño experimental, ¿ya? ¿A qué le estoy haciendo el diseño experimental? Al proceso, al reactor. A ese le aplico el diseño experimental, ¿no? Porque yo no puedo decir, este mol se venga acá y ya. No puedo, a ver. Entonces, a priori, lo que tenemos que ver es el enfoque un poco más grande. Lo que nos interesa no es tanto el fenómeno en este caso, que es la síntesis, sino nos interesa el proceso que da lugar a esa síntesis. En este caso, el reactor. En un reactor, por ejemplo, dependiendo del tipo de reactor, que esa es otra cosa que podemos controlar, el tipo de reactor, existen algunas cosas que no puedo controlar dentro de un reactor, ¿ya? Por ejemplo, está, digamos, la formación de coque. O sea, lo puedo estudiar, pero cambiarlo no es tan fácil, ¿no? Es algo que mucho trabajo. Algo que, por ejemplo, prácticamente no puedo influir, ya no puedo decir, no, con esto voy a hacer que se forme, que no se forme, ¿no? O sea, porque siempre se va a formar. También no puedo controlar, por ejemplo, los byproducts, ¿no? O sea, los productos secundarios. Se forman porque es la naturaleza del proceso, ¿verdad? Yo no puedo influir en eso. Y bueno, hay muchas cosas que, por ejemplo, yo no puedo
cambiar de una síntesis. Pero, como te digo, en este caso, lo que sí se puede estudiar es el proceso como tal, ¿no? El proceso sí se puede estudiar. Podemos obtener, digamos, las condiciones de temperatura, presión, flujo más adecuadas para una síntesis o concentración inicial, las más apropiadas para la síntesis, y eso no va a tener nada que ver con lo que es el fenómeno como tal, no tiene nada que ver con la cinética, la energía de activación, no tiene nada que ver. Ese es otro tipo de estudio. Pero por lo menos en este tipo de estudio experimental me va a decir cómo tengo que poner las condiciones para obtener un buen producto, ¿ya? Ahora, para todos los que les interese esta parte, ¿cómo al menos en mi caso he abordado este tipo de estudio? ¿Ya? El tipo de estudio de reactores tiene dos fases importantes y sí o sí es necesario un diseño experimental, ¿ya? Porque si no, estás a ciegas con tus ecuaciones, ¿no? Y no pasa nada con eso. Entonces, lo que se hace es, digamos, estudiar de manera experimental, con diseño experimental, el proceso, y una vez tengas las condiciones óptimas del proceso, o las adecuadas, en este caso recién estudias la fenomenología por técnicas de análisis, ¿no? Puedes usar cromatografía, puedes usar cromatografía líquida, puedes usar degradación térmica, porosímetros, o sea, hay un montón de análisis que puedes hacerle para estudiar ya no el proceso, sino el fenómeno, la síntesis, ¿no? Entonces, en este tipo de estudios lo que se hace es primero obtener las condiciones más adecuadas porque nos interesa, digamos, obtener un producto con una concentración alta, pero después de eso nos interesa entender el fenómeno, ¿no? La cinética, constante cinética, constante exponencial, energías libres y todo eso, ¿no? Entonces, si ese es el tipo de estudio, si la evaluación se hace en un horno, pues si tu caso es en un horno, por ejemplo, la temperatura del proceso es de los valores más importantes, ¿no? Si la naturaleza del proceso fuera térmica, temperatura es casi la variable más importante de ese proceso. Si habláramos de otro tipo de procesos, por ejemplo, no sé, flujo pistón, entonces ya influye otras cosas más, influye más el flujo, ¿no? El tiempo de residuo. Entonces, como les decía, este tipo de estudios tiene ese enfoque. Y la mayoría de estudios, o es lo que ustedes deberían hacer en sus proyectos, es que después de la fase experimental, el aporte, digamos, científico, ingenieril de lo que es el proceso o de sus proyectos, es entender un poco de la fenomenología, ¿no? O sea, yo, como les había dicho, el diseño experimental es una caja que te dice esto va a salir bien porque sí, pero a nosotros nos interesa saber por qué, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que es diferente para que salga bien? Porque si sabemos eso, entonces ya tenemos un control mejor sobre el producto, ¿no? Entonces, de esa forma sugiero abordar, digamos, este tipo de investigaciones, ¿ya? Para los que se enfocan en reactores, pero más allá para todos, más allá de hacer la parte experimental y obtener los modelos, se tiene que estudiar la fenomenología y hay que validar los resultados, ¿ya? De manera práctica, ¿qué es una validación de resultados? Algunos deben preguntarse, ¿ya? Cuando yo hago un diseño experimental, digamos, para entenderlo bien, uh, en el caso de este reactor, por ejemplo, determino qué temperatura del horno, qué presión y qué tiempo de resistencia debe tener. He determinado mediante diseño experimental. Y yo puedo estimar, digamos, mediante el modelo matemático que me da, puedo estimar en qué punto voy a obtener la mayor concentración de mi producto. Se puede. ¿Por qué? Porque el diseño experimental lo que te da es una ecuación matemática. Ya se llama una ecuación empírico-estadística. Esta ecuación tiene influencia de los tres factores que he mencionado: temperatura, presión, tiempo de residencia. Y yo ya tengo esa ecuación y digamos, no sé, si la derivo o hago iteraciones, puedo obtener un óptimo, ¿no? Que me diga, a estas condiciones vas a obtener el mejor producto con la mayor concentración. La validación se trata de hacer ese experimento y no una vez, sino 3 veces replicar. Cuando valido el resultado, estoy validando todo el procedimiento experimental, ¿no? Estoy diciendo que todo lo que he hecho, todo mi serie experimental se ha hecho bien, mi modelo matemático está bien y por tanto todo mi estudio está bien, ¿no? O sea, mínimamente lo que se debería hacer para un estudio experimental es validar.
validar los resultados del modelo experimental. Ya en algunos casos es muy complicado la fenomenología, pero si lo pueden validar, ya es bueno, digamos, porque ya es útil y es práctico, ya no es teórico, ¿no? Eso. Ahora, ¿quién va a ser el siguiente? Heidi, dime el número del 5 al 10. Entonces lo van a 3. A ver, 1, 2. No, la más siguiente. Ya tú. Ya. ¿Qué quisieras hacer? Recuperación de metal metal en agua o en algo. O ya, nos vamos a lo que es el maravilloso campo del tratamiento de aguas. Entonces, digamos, lo que quiere hacer es recuperar, no sé, digamos en este caso cadmio, vamos a decir. Ya, vamos a ir con algo que yo ya he visto, arsénico 5, ¿ya? Digamos, de un efluente acuoso, ¿ya? Ya hemos hablado de eso un poquito, ¿no? Digamos, ¿qué pasa, digamos, si está contaminado un efluente de un pueblito? Ya, en ese caso, siempre, por caso, siempre sus experimentos, sus proyectos, tienen que tener también un enfoque social, ¿no? Un efecto social. Puede ser muy indirecto, lo mejor es que sea más directo, ¿no? O sea, bien palpable que, en este caso, por ejemplo, sería el río de una comunidad tiene arsénico 5 y lo quiero limpiar. Entonces, para plantear el experimento, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que saber qué voy a qué voy a remover, qué me interesa. Ahorita, por ejemplo, la compañera dijo que quiere remover un metal. En mi caso, yo he puesto arsénico 5, puede ser otro, pero ya sé qué quiero remover. ¿Qué es lo que deberías hacer después? No, primero tienes que determinar cómo, cómo vas a hacer esa remoción o recuperación, ¿no? Aquí vas a encontrar varios métodos, ¿no? Por ejemplo, adsorbentes, floculación, microorganismos y una serie de metodologías que puedes aplicar para remover ese arsénico, ¿sí? Pero ahí tú escoges, depende de ti, qué te gusta, ¿no? ¿Te gustan los microorganismos? Ya, entonces no. Ya. Entonces vamos a hacerlo por absorción. Entonces, yo ya, digamos, ya sé cómo. Voy a remover con un absorbente. Entonces, ahora la pregunta es, de nuevo, o en este caso, ¿cuál? Y por cuál me refiero a, de la metodología que he escogido, ¿qué es el siguiente paso? ¿No? O sea, ¿qué material voy a usar? ¿Ya? No sé, vamos a suponer que voy a usar carbón activado. ¿Ya? Puedo usar otros, un montón. Puedo usar peolitas, puedo usar, no sé, residuos y así, ¿no? Hay un montón. Pero en este caso voy a usar carbón activado. Ya sé cómo voy a hacer entonces completamente. Sé que voy a remover por absorción, sé que voy a usar este material carbón activado, ¿ya? Y ahí es donde ya parte lo que es el diseño, ¿ya? El diseño, tú tienes que primero identificar tus factores controlables. En este caso, por ejemplo, un factor que tengo que controlar es la cantidad de carbón activado, ¿no? Aparte de esto, puedo determinar, por ejemplo, la forma en la que voy a usar el carbón activado, ¿no? Puedo usarlo en columna, puedo usarlo en solución, puedo usarlo como lecho fluidizado, hay muchas formas de usarlo, ¿ya? Eh, Puedo controlar, por ejemplo, el flujo de mi agua, de mi contaminante. Necesito determinar la concentración del contaminante también, en este caso del arsénico 5. Y bueno, son variables que puedo controlar, ¿no? En este caso estamos asumiendo una muestra sintética, ¿ya? Si esto fuera un caso de agüita real, entonces no puedo controlar esto, ¿no? Ya no puedo cambiarle al río su concentración de arsénico. Entonces, digamos, tenemos estos. No puedo controlar, ¿qué no puedo controlar? No puedo controlar, por ejemplo, no sé, el flujo del río. No puedo controlar eso, ¿no? O sea, va a venir a la velocidad que quiera. No puedo controlar la dilución del arsénico 5. Tampoco puedo controlar otros contaminantes en esa agua, ¿no? Entonces son otras cosas que tengo que considerar. Entonces, una vez determino esto,
tengo que pensar, entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Ya las planteé al principio, recuperar. ¿Eso cómo lo pondrías? ¿Cómo me dirías cuánto recupera? Ya. Digamos, vamos a ponerlo así, masa de arsénico 5. Esa sería mi respuesta, ¿ya? Ese es mi masa recuperado, ¿no? Entonces, con esas cosas que ya conozco, factores controlables, no controlables y respuestas, yo puedo realizar lo que es el planteamiento de un diseño experimental, ¿ya? O sea, hasta este punto no hemos hecho nada. Solo estamos conociendo el proceso, lo que vamos a hacer. Pero ya una vez yo tenga esto, recién puedo decidir cuál diseño experimental me conviene, ¿ya? Porque hay diseños experimentales que sirven para la agronomía, para lo que es estudios de laboratorio, para lo que es estudios de agua. Funcionan mejor para cada uno de esos, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero digamos que este es tu proyecto, ¿ya? Ya, dame un número. Vamos a hacer el último antes de mirar el design expert. 5, 8, ya. A ver. Ah, aquí mucho he preguntado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Betty Gladys, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes algún caso de estudio que quieras que discutamos? Es extracción de colorante de flores. Extracción de colorante. Ya, Sí, ok. Extracción de colorante, entonces. Eso está interesante. Extracción colorante. ¿Podrías decirme qué factores controlados tienes? ¿Cuáles son? unos que estaba viendo son más que todo el tiempo de extracción, la temperatura. Tiempo de extracción y temperatura. ¿Alguno más? Sí, y todavía no le tengo Inge bien claro, pero eso es ahorita lo que estaba viendo todavía. Ok. Vamos a ayudar. ¿Tu respuesta qué es? ¿Va a ser seguro la masa del extracto? Me imagino, de tu colorante, ¿no? Esa es tu respuesta. O sea, quieres obtener la mayor cantidad, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, ya tenemos dos factores, ¿ya? ¿Qué otro factor podríamos introducir a esto cuando quieres extraer un colorante? Hay uno bien clarito. Todos deberían saber, ¿ya? El más evidente, el más influyente, el más importante. Empieza con S, ¿ya? El solvente, exacto. Ya, el solvente. Exactamente, el tipo de solvente, eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué otro más? Pónganse en situación, ahí tengo mi vasito, quiero hacer esa extracción, ¿ya? O tengo mi socket, ¿ya? Tengo mi equipo socket. Tiempo de extracción está bien, ¿no? Está bien, bien influyente. Temperatura está bien, también es influyente por la evaporación del solvente. Solvente, ni qué decir, es el más importante. Agitación, shake, ¿ya? Entonces, agitación, ¿qué más? Están ahí ustedes extrayendo, piénsenlo, ya. Ok, muy bien, esta es la relación. Bueno, lo vamos a poner así. Solvente, soluto solvente. Esto es importante igual, ¿no? No puedo ponerle mucha masa a poquito solvente, ¿no? Eso no sirve. Muy bien. ¿Cuál más? Tiempo de extracción, ya está. Sí, influye. Tamaño de partícula. ¿Qué más? ¿Alguien del virtual? ¿Qué sugerencia? Tenemos tiempo de extracción, temperatura, el tipo de solvente, agitación, relación soluto-solvente y ¿qué era el último? Tamaño de partícula, cierto. Solubilidad, bueno, puede ser. Creo que es esta, KS. Bueno, tenemos varios, ya. Bueno, como ven, hay un montón, ¿no? Eso lo puedes ver, Betty.
hay un montón de factores que tú puedes considerar para hacer tu diseño, ¿ya? Ahora, obviamente, el más importante es el solvente, si no tienes que olvidar. Ese es el más importante. Otra cosa que podemos modificar en esto es la metodología, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de extracción, ¿no? Ustedes saben que hay Stochlet, está en solución, creo que hay extracción en fluido supercrítico y bueno, hay más, hay un montón de tipos de extracción también, ¿no? Obvio, hay que ver cuál es el método más adecuado para el colorante que se quiere hacer, ¿no? No sirven todos para todo, no son todos eficientes para todo. Bueno, entonces, ya, ¿quién me dice aquí cuáles los factores que no puede controlar en nuestra extracción? ¿Qué ustedes no pueden controlar cuando hacen una extracción? Si, digamos que es Sochlet, vamos a decir que es. Entonces, factores no controlables. ¿Qué no puedo controlar? Flujo. Ah, la tasa de evaporación. La tasa de evaporación. No lo puedo controlar, ¿no? O sea, no directamente. Lo controlo mediante la temperatura, pero no, yo no puedo directamente controlar. ¿Qué más? ¿Será que puedo controlar la humedad? ¿Seguras? ¿Seguras? 100%. ¿Puedo o no puedo controlar la humedad de la materia prima? ¿Puedo? ¿Puedo, no? Ah, ya, pues este es controlado. ¿Qué más no puedo controlar? Pónganse en situación, no sé. ¿Qué sería un accidente que pase? No, no un accidente que se caiga el socket, ¿no? Un accidente experimental. ¿Qué puede ser? Que tenga fugas, exacto. Por ejemplo, fugas. El cartucho, por ejemplo, también, ¿no? Cartucho. Puede estar defectuoso. Que se salga, ¿no? Los, los cambios. Ya. Ah, en la presión del agua, sí. Pero eso es en cota, ¿no? Ya. De presión. Ya. Aquí también falta una cosa muy importante, que es el número de ciclos, ¿no? Los factores importantes. Ya. Entonces, ya que hemos desplegado nuestro conocimiento de extracción, ¿ya? Entonces esperamos que te haya servido. Lo vamos a ir viendo, entonces, pues en las siguientes clases vamos a seguir haciendo dinámicas como esta, ¿ya? Para ir entendiendo un poco cómo separar estos factores, ¿ya? Entonces, eso es por ahora. Vamos a ahora irnos a lo que es el Design Expert, para que todos lo vean. Espero todos hayan visto el tutorial de instalación, ¿ya? Igual está sencillo instalar. Aquí no hay tutorial. ¿Ya? Ok, entonces nos vamos a ir acá. Design Expert. Ya cuando ustedes instalen el Design Expert van a tener esto, ¿ya? El software está instalado. Entonces, como una introducción al entorno, el Design Expert tiene 3 botones principales, ¿no? New Design, Open Design y... Ah, cierto. Esperen un ratito. Se me olvidó. Aquí está. Creo que ahora sí se ve. Se ve en el virtual, ¿no? Ok. Entonces, tenemos estos 3 botones principales, Design Wizard, New Design y Open Design, ¿ya? El Design Expert es uno de los softwares más apropiados para hacer diseño experimental, ¿ya? Porque te dice todo, te da toda la información. Tiene varias cosas, o sea, herramientas estadísticas, aquí los pueden explorar, ¿no? Lo importante acá está en estos dos, New Design y Design Wizard, ¿ya? Cuando yo quiero hacer un nuevo diseño, me vengo aquí a New Design y yo puedo escoger, ¿ya? Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Estos son diseños factoriales,
Son corridas chiquititas, superficie de respuesta. En mezcla, esto es para hacer, por ejemplo, desarrollo de productos. Por ejemplo, cuando en un ingrediente yo le quiero cambiar una proporción sin afectar a lo que es la masa total, por ejemplo, se usa estos diseños. Tenemos otros diseños custom, pero vamos a ver en este curso, vamos a ver los de factorial y superficie de respuesta, ¿no? Si nos da tiempo, vamos a ver los de mezcla, pero probablemente no nos dé tiempo. Entonces, uno cuando hace esto, digamos, el Design Expert nos deja mirar, escoger manualmente todo, pero tenemos otra herramienta que es un poco, creo que es un poco nueva en el Design Expert desde la versión 10, que es el Design Wizard, ¿ya? Este Design Wizard es como una guía, ¿ya? Si uno entra al Design Wizard, le dice, ¿cuál es el propósito de tu diseño experimental? Entonces, aquí pueden ver tres cosas, ¿no? Uno dice optimización, caracterización y screening, ¿ya? ¿Qué es screening? El screening es como un pantallazo, ¿ya? El screening es como, quiero saber más o menos cómo funciona este proceso, qué factores son importantes y cuáles no. Me sirve para discriminar cuáles sirven, cuáles no. Ignora lo que son interacciones, ignora otras cosas que son más detalladas, digamos, del diseño experimental. Bueno, aquí pueden ver que, por ejemplo, indica que sus ventajas son que requiere menos corridas, se puede usar varios factores, en este caso puedes usar hasta 10, porque como es un screening, puedo hacer mi experimento con varios factores porque se van a eliminar al final. Y cuando ya quiera hacer el experimento de verdad, entonces ya voy a hacer con solo unos 3 factores que me han quedado, o 2 factores que son importantes. Algo importante que tienen que saber es que cuando se plantea un diseño experimental, sería mucha suerte que todos los factores que uno ha planteado son significativos. Lo más seguro es que al menos 1 o 2 no sean significativos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un diseño, digamos, de 6 factores se reduce a 4 o a 3. Después tenemos la caracterización que sirve que es ya más profunda, nos sirve para conocer ya un poco del proceso como tal, o sea, conocer un poco de interacciones entre factores y cosas así. Se le puede añadir puntos centrales, esto es algo que vamos a ver más adelante, que nos sirve para determinar si existe un punto óptimo cerca de nuestro rango experimental, ¿ya? Y luego están los ejercicios de la forma de optimización, que este es, sí o sí tenemos que tener poquitos factores, en este caso menos de 6. Y en este caso utilizo un modelo diferente, ¿ya? Esto es importante. Los primeros dos utilizan una aproximación lineal, o sea, mediante rectas, pero la forma de optimización utiliza cuadrática, una aproximación cuadrática, ¿no? O sea, asumiendo que hay curvatura. Bueno, dependiendo de lo que yo quiera, digamos, pongo screening, pongo next. Aquí me dice cuál es el tipo de diseño que quiero hacer. Como se había dicho, hay de mezcla, de factorial y combinado. Este factorial está combinado con superficie de respuesta. Normalmente escogemos estas, pongo next. Luego me dice, ¿hay algún factor que sea difícil de cambiar? Este HTC significa Hard to Change Factor. Esto significa, por ejemplo, lo que les decía, la temperatura de un horno que no se puede cambiar así nomás, ¿no? O sea, yo le digo, el horno está a 600 y yo le digo, ponte a 400, no me va a hacer caso, ¿no? No puede. Entonces, si tengo de ese tipo de factores, pongo que sí. Y eso va a ayudarme a hacer bloques. Si le digo que no, no me lo va a hacer los bloques, ¿no? Vamos a decir que sí. Y aquí tenemos que indicarle qué factores tenemos, ¿no? Si tenemos factores numéricos o categóricos. Los categóricos son los que les decía que pueden ser unas respuestas de sí o no, un tipo de harina o otro tipo de harina, que son cualitativos, ¿no? Que no tienen forma numérica. Entonces, aquí le puedo decir, tengo números con valores discretos de 1 a 2, ¿no? Por ejemplo, puedo decirle numéricos y categóricos. Digamos que tenemos todos numéricos. Y como pueden ver, me ha mandado directo a esta pantalla donde me dice, tienes 2 factores, ¿cuántos tengo? Digamos 3. Tengo un factor difícil, que sería mi horno, digamos. Y quiero hacer, aquí me dice cuántas corridas por grupo puedo hacer. Aquí es mínimo 4, entonces voy a hacer 4. ¿Cuántas corridas quiero hacer? Lo efectivo es hacer 3, ¿ya? Y pongo next. Aquí tengo que poner los nombres de los factores, eso lo voy a hacer más adelante. Igual acá los nombres de las respuestas. Y
nos vamos acá. ¿Ya? Entonces, acá ya nos está dando una advertencia. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a ignorar. Pero tiene que ver mucho con la configuración del experimento. Pero si se fijan, ya me ha dado el set experimental que tengo que hacer. Entonces, el Design Expert es tan buena herramienta que nos sirve para generar estas planillas. Aquí, por ejemplo, nos ha generado los bloques. Ni siquiera hemos tenido nosotros que programar los bloques, solo nos los ha generado, acorde a lo que le hemos dicho, que tengo un material, un horno en este caso, que no puedo cambiarle su temperatura, ¿no? O sea, entonces, el Design Expert es así. Ahora, lo que se hace en este software es llenar estas partes, ¿no? En base a mis respuestas. Lleno, 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 y me puedo venir a la parte que es el análisis ANOVA, que vamos a ver más adelante. Y bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. Es un breve pantallazo del Design Expert. Me imagino que vamos a ver esta parte ya un poquito más mañana. Sí, o sea, voy a pasarles unos archivos de ejemplo para cargar datos y analizar resultados. Y bueno, mañana vamos a ver la parte estadística, ¿no? Entonces, igual que hoy, vamos a tener una primera parte que va a ser teoría de la parte estadística para entender qué es lo que nos va a decir el análisis ANOVA. Y la segunda parte va a ser ya más de la aplicación, ¿no? Cómo resuelvo esto. Entonces, con eso terminamos la clase. No sé si alguien tiene preguntas. ¿Alguien acá? Ya. ¿Nadie? Ok, entonces con eso terminamos la clase. Espero hayan llenado su asistencia. Y bueno, ahorita les paso un QR. Ya. Listo, con eso terminamos. Ah, hasta mañana.